Bueno, vamos a la parte 7 del diario de la memoria. Gracias por los que han comentado las anteriores publicaciones. Le agradezco que vean esta que está interesante. También, como siempre digo, fui escribiendo directamente sin volver atrás para corregir ni nada. Así que está tal cual lo iba pensando a medida que me iba acordando de las cosas. El título para la 7ª parte es Equipamiento para viviendas de Cerros de Vera. Meville construyó viviendas en el pueblo de Cerros de Vera. La Fundación Gastesi Martinicorena donó todo el material para construcción del equipamiento de las viviendas que lo haría UTU en sus clases de carpintería. UTU me designó para ir a ver las necesidades y las cantidades. Fue ahí que fuimos 2 veces al pueblo con la asistente social y un arquitecto. Íbamos en un auto alquilado, pero viejo, porque los caminos eran muy feos. El primer viaje, cuando me fui a bajar, tiré del botón del seguro y salió el botón con 1 metro de resorte. El segundo viaje íbamos por la mitad del camino, subidas y bajadas muy prolongadas. Pasamos una subida y enseguida una bajada y el auto se detuvo antes de iniciar otra subida, unos 5 kilómetros de bajada. Ninguno de los tres sabíamos nada de mecánica, pero había una radio para comunicarse. Llamaron y a las 2 horas apareció una camioneta con un mecánico. Y en la caja traían el tanque de combustible del auto que lo habían encontrado en la subida anterior. Estábamos sin tanque de combustible. Una barbaridad, había perdido el tanque de combustible, seguro siguió andando por inercia el auto en la bajada. Se había desprendido el tanque de combustible. Bueno, el material, el material lo mandó, todo el material lo mandó la fundación y llegó todo el material a UTU. Se distribuyeron las tareas entre los grupos y a mi grupo le tocaron unas 40 mesas de luz y algunas buchetas y unas mesas, todo en madera maciza de pin Meliotti. Para acoplar la madera de las tapas diseñé una moldura diente de perro. Se pasaba esa en los 2 cantos y se unían, siempre buscando simplificar el trabajo. Llegó fin de año y mi grupo de primero FP cumplió con todo lo pedido. Ningún otro grupo cumplió, por lo que la entrega se postergó por 1 año. Después de ser entregados los muebles, fui a enseñarles a los pobladores a pintar y barnizar sus muebles. Hice la demostración y pedí a ver quién quería comenzar a pintar y fueron las mujeres. Los hombres no se animaban. El pueblo era de empleados de estancias. Por el suelo de basalto se criaban ovejas y con una de las primeras visitas les dije por qué no plantaban árboles o hacían una huerta, ya que no había una sombra en el pueblo. Y un paisano me contestó,
¿Usted se cree que somos maricones? El machismo que existía en los pueblos de campaña, ¿no? Al borde del pueblo corre el arroyo Perao. Como corre sobre piedra, el agua es bien caliente y llegan a un desnivel de un 5 metros y forma una cascada a la cual le puse Termas de Cerro de Vera. El cementerio estaba en la cumbre de un cerro de 500 metros de altura para que las almas estén cerca del cielo. Ese era Cerros de Vera. Mis mascotas, otro título, mis mascotas. Estas son las mascotas que tuve durante todos estos 77 años. Cuando era niño, tenía un perrito Foster que se llamaba Cascabel. Con él jugaba a la pelota. Lo enseñé a sentarse y a subirse a una escalera. Me lo mató otro perro en una pelea. En esa época también tenía un loro, Toby. Se había cortado la calle por una enchorrada, se formó una zanja que no se podía pasar. Entonces papá, cuando veía que se acercaba algún vehículo, silbaba y decía, no se puede. Y Toby siguió diciendo lo mismo hasta mucho después de arreglar la calle. Tendría unos 12 años cuando adoptamos un perro que apareció abandonado. Era grande y flaco. Temprano por las mañanas pasaba un vecino con galgos para cazar liebres. Él se colaba y de correr al igual que los galgos murió de un ataque al corazón. Seguro iba a cazar el hombre con los perros y los galgos corrían a la liebre y él no se quedaba atrás y corría hasta que le dio un ataque al corazón y murió. Después apareció el Piluso, que era de la tía Mecha. Solo se lo dio a papá por no poder cuidarlo. Vivió hasta los 26 años y hubo que sacrificarlo porque estaba inmóvil y no podía alimentarse él solo. Cuando me casé, mi señora tenía 2 perros, el león y el lobo. Ninguno tenía raza definida, eran muy guardianes. Cuando la época de los tupamaros, siempre me seguía alguna persona. Entonces mi novia mandó al león que me acompañara a cruzar por un campo. Cuando lo hizo, lo mandé que se volviera. Y yo seguí, pero a las 2 cuadras, agazapado y por la vereda de enfrente, me seguía acompañando. Lo corrí, que se fuera, pero él seguía. Mi casa estaba a 10 cuadras, de ahí tuve que volver para que lo ataran. Era un perro malo, de color amarillo. Había matado a un perro policía, pastor alemán, y a un gato que se metió entre unas piedras, lo mató con las patas. El lobo era mansito. Le decía, echate, y le ponía una lanita que le tocaba el pescuezo y le decía, estás atado. Y quedaba quietito hasta que le sacaba la lanita y le decía, estás suelto. Y salía corriendo contento. A este lo mataron envenenado, el otro murió de viejo. Después tuve el lobo, un perro ya grande que era muy difícil enseñarle algo. Todavía
vivía el león. Lo cocinábamos en una olla y el lobo a las 11 de la mañana comenzaba a ladrar por la comida y lo contagió al otro. Entonces era un escándalo. Un día le dije a mi señora, dame el agua que colaste de los fideos. Se la puse en la olla y le serví. Devoraron el agua y se echaron, pero lloraban, estaban con hambre. Fue así que se callaron. La última se callaron, los demás se creyeron que esa era la comida, pero después cuando le llevamos la comida en serio se enloquecieron de contento. Las últimas mascotas fue el perro de mi hijo, el Malevo. Lo llevaba de visita a casa en una moto Vespa. En casa corría, jugábamos. Cuando volteó una planta, lo retamos. Se subió a la Vespa temblando. Parece que decía, yo me voy. Con una botella de plástico jugábamos. Le decía, anda a buscar una botella para botellar al abuelo. Cuando lo llamaba por teléfono, escuchaba y salía corriendo y aparecía con una botella. Cuando se vino mi hijo a vivir conmigo, el Malevo fue mi amigo. Le empecé a hacer una casa y siempre lo conversaba. Malevo, estoy haciendo tu casa. Y cuando me descuidé, se echó sobre el piso y no había quien lo sacara. Seguí construyendo la casa con su ayuda, pues agarró una madera y la empezó a morder y no paraba hasta que yo lo hacía. Siempre lo conversaba y le dije un día que había unos gorriones comiendo semillitas del pasto. Le digo, mirá, Malevo, la situación está mal, vamos a tener que comenzar a comer pajaritos. Y él salió corriendo para tratar de cazar algún pajarito. Había unos bidones de agua de 6 litros vacíos y le digo, ya sos un perro adulto, entonces tenés que botellar al abuelo con los bidones, no con una botellita. Agarró un bidón por la manija y me miraba como diciendo, con esto no se puede jugar. Cuando llegó un cliente a la carpintería, lo até a un poste y cuando se fue, el cliente lo fui a soltar y estaba suelto, echado al lado del arnés como diciendo, no precisa que me ate, porto bien. Nunca se supo ni lo vimos cómo se sacaba el arnés. Un día llegó un amigo en un auto con una perra. El Malevo se enloqueció, el amigo bajó y dejó la perra en el auto. De pronto dijo mi amigo, mirá, Malevo me orinó el pantalón. Le mandó un mensaje de texto a la chancleta. Lo llevé a las Arenitas Blancas. El suelo era todo de arena. Yo estaba haciendo una zanja para poner los caños del agua y el Malevo a 3 metros mío hacía la zanja con sus patas. Yo le daba a la zanja y él a las patas. Yo paraba y él paraba. Yo me vine a Montevideo y nos separamos. Igual lo hablaba por teléfono. Cuando fui de paseo a Salto lo encontré viejo y muy enfermo, pero igual recordaba las botelladas con el abuelo. Ayudé para que lo atendiera un veterinario, mejoró pero vivió solo un año más. Las que conté son pocas anécdotas, hay muchas. Conversamos mucho con él. Bueno, y esta es la séptima parte del diario de la memoria.
Espero que les haya gustado, todo un poco mal leído porque la letra que estaba media no la entendía mucho. Gracias.